señores y señores, sucubes al ministerio de la fruta y de la verdura y del tiempo, y bienvenidos a este único programa asintomático. Es un programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, canarios, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de mamitas catalíticas y de cazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. Señoras con señores, en el vídeo anterior estábamos hablando de la teoría del universo holográfico. Su cerebro funciona como un holograma. Básicamente, lo que nos explican los cuánticos es que protones, electrones, neutrones, todos esos mundillos atómicos y subatómicos de los cuales se nutrieron físicos a la manera tradicional, cual es el sobrevalorado señor Albert Einstein, entre tantos otros, que lo único que hizo fue verificar un aspecto pequeñísimo, muy pequeño de la física cuántica, y es el de la correlación espacio-temporal, que no viene más que a ser, vuelvo a repetir, un pequeño sector de lo que es la teoría cuántica, que él mismo acabó rechazando de alguna manera. Lo que dicen los cuánticos punteros es que más que hablar de átomos tenemos que hablar de cuántos, de cuántas partículas cuánticas, ¿Cuántas me da usted? ¿Cuántos me da? ¿Cadena perpetua? Señoras con señores, sí, básicamente la teoría cuántica se reduce holográfica al hecho de que la realidad se manifiesta en diversos niveles de conciencia. Volvemos aquí a conjugar todas las teorías esotéricas y místicas con las elucubraciones más punteras de la física cuántica, porque cuando hablamos de niveles de conciencia estamos hablando de correlaciones atómicas o vibracionales. Básicamente podemos reducir el asunto en el hecho de que la realidad puede ser interpretada desde diversas perspectivas. Cuando hablamos de perspectivas hablamos de niveles de conciencia. En el otro vídeo hablábamos de la diferencia que existía entre establecer una realidad basada en partículas de átomos, a la manera de Heisenberg, y basada en ondas vibratoriales, a la manera de Schrödinger. Pero tanto una como la otra son absolutamente complementarias. Son dos maneras de entender la realidad. Tanto es así que la partícula cuántica, se manifiesta de una manera o de otra según la estemos mirando o no la estemos mirando. Es muy sibilina la cuanta, porque sabe perfectamente en qué momento usted está manteniendo su foco de atención sobre ella y en función de esa atención que usted le presta, se manifiesta de una manera o de otra. Es decir, ahora mismo usted me está mirando a mí y está viendo en esta pantalla una reverberación videográfica de mi propio holograma tridimensional que tiene un nombre y un apellido, con este sofá, con este ojo, con estos pósters, etcétera, etcétera. Y usted está concentrando su nivel de atención y su nivel de conciencia en este vídeo, sin ser consciente de que todo aquello que le rodea en estos momentos, e incluso a sus espaldas, es un amasijo informe, hondo vibratorial, que probablemente a usted le sumiría en el terror, no pudiendo interpretarlo. Claro, mire que tiene a sus espaldas, usted girará corriendo la cabeza y ¿qué verá? Verá todo ese otro sector del cuarto, de la habitación, del receptáculo en el que está usted ahora mismo, volviendo a concentrar su atención en este vídeo. Es como intentar pillar el reflejo en el espejo o la sombra. Cuanto más rápido vaya usted, por muy rápido que vaya usted, siempre esa realidad cuántica, hondo vibracional, va a ser mucho más rápida. Y en el momento en el que usted se vuelva a girar y vuelva a concentrar su atención en esta imagen, que ahora mismo le ocupa, toda esa sopa, ese caldo informe, aparentemente caótico, que no lo es, como veremos, responde a un orden milimétrico, nanométrico, por hablar de términos precarios y efímeros, pero todo aquello que usted no ve, ahora mismo a sus espaldas, todo aquello que no forma parte de su directo foco atómico y particular, es una inconsistencia vibratorial que usted no está preparado a percibir por sus 5 sentidos
que operan en un campo visual, táctil, nósmico, auditivo, gustativo. Es decir, usted está diseñado para la realidad particular atómica, no está diseñado para percibir la cuántica marea, la cuántica infinitud, que representa la potencialidad material del universo y del cosmos. Bien, por eso dejemos de hablar de átomos, dejemos de hablar de protones, electrones y neutrones, empecemos a hablar de cuántas, que son partículas que tienen la capacidad de modificarse y de presentarse de diversas y múltiples formas para conformar realidades materiales que son aquellas que a usted le dan la supuesta seguridad de estar viviendo en una realidad que no es tal. Señoras y señores, para hablar de este tema, mencionemos a un gran conquistador y aventurero de la física cuántica, el señor David Bohm, noruego, si no recuerdo mal, sueco, escandinavo, que puso a los pies de los caballos al señor Einstein y a su reductivísima forma de ver la realidad. Einstein todavía seguía hablando de partículas individuales que, si bien manifestaban una cierta correlación entre ellas, tenían una serie de valores que se podían calcular. Señoras con señores, todo aquello en lo que está basado la ciencia está obsoleto y es caduco. Sí, esa ciencia a la que se sigue agarrando todavía, no a una ciencia, sino a la instrumentalización política que se ha hecho de esa ciencia, industrias como la farmacéutica, la bélica, etcétera, la comunicativa, la audiovisual, etcétera, etcétera, se agarran a un conejo sacado de la chistera que no corresponde para nada con la realidad cuántica que a usted le rodea. ¿Cómo a usted le presuponen lo suficientemente imbécil como para no poder llegar al punto de entender la volubilidad y maleabilidad y plasticidad de la realidad cósmica que nos rodea, onda vibracional? Ellos siguen generándole un mundo calcificado, cristalizado, crisalizado de materia orgánica que ejerce una resistencia al movimiento, al espacio y al tiempo, pero ni tiempo, ni espacio, ni resistencia, señoras y señores, más que un holograma con una consistencia que también está marcada por otro holograma dentro del holograma. Bien, señoras y señores, los cuanta, esa partícula modificable que conforma el cosmos, muestra cómo estas partículas que nos devuelven esa alucinación de materia solo son y solo existen y solo se materializan cuando están siendo observadas por usted. Tras un conglomerado puramente físico y orgánico, ahí podríamos entrar en términos neurobiológicos, nerviosos, ópticos, de un sistema visual basado en conos, bastones, células altamente cualificadas y altamente diversificadas para percibir la ilusión de los tonos grises y oscuros, de las gamas cromáticas, las luces, las sombras, etcétera, etcétera. Señoras con señores, todo aquello que ustedes no focalizan de forma atómica no es más que un brebaje cuántico, una sopa amorfa, radicalmente ambigua, que fluye sin cesar a su alrededor. Y siempre que usted se dé la vuelta e intente pillarla, como cuando usted intenta pillar al reflejo de su espejo, a ver si le pilla en un ángulo que te he pillado, no le pillará usted nunca. Porque, y una vez más a despecho de las teorías de la relatividad de Einstein, funciona más allá de la velocidad de la luz. Einstein tenía dos problemillas. El primero es que todos sus cálculos estaban basados en un mundo en el que ilusoriamente estamos envasados al vacío, cosa que ya de base es una falacia, porque nosotros no vivimos en un mundo envasado al vacío. Vivimos en un mundo oceánico, etérico, rodeado de la sustancia etérica del éter, que es incalculable,
y absolutamente impredecible. Y la segunda tarilla de ese señor que se ha despachado por el genio más puntero, etcétera, etcétera, es que este señor no admitía que nada viajara a mayor velocidad que la luz. Son premisas dignas del medioevo, si hablamos en términos, por ejemplo, de electricidad, cuando la gente pensaba que los rayos eran castigos de Dios, etcétera, etcétera, y no calculaban la fuerza vibracional que existía detrás de la electricidad. Bien, básicamente esto es Einstein. Einstein está en el medioevo. Einstein es un señor. Pregúntense ustedes por qué se le ha dado todo el paquete de importancia que se le ha dado, silenciando a otros que se han acercado muchísimo más a la realidad cósmica. Es un señor que, hablando de que nada puede superar la velocidad de la luz, o haciendo cálculos erróneos en base a realidades inexistentes que presuponen que vivimos al vacío, ha generado y ha perpetuado un concepto del control científico y mecánico, físico, que continúa devolviéndonos una ciencia que es absolutamente deficitaria y que no responde a la realidad cósmica y universal y por lo tanto tampoco a la divina, de la cual nosotros formamos parte. Según este maravilloso y silenciado conquistador de la física cuántica, David Bohm, nosotros seríamos como el pequeño rey Midas, rey legendario que nunca conoció el tacto de la seda o la caricia de una mano porque todo aquello que tocaba se convertía en oro. Eso es lo que nos sucede, señoras y señores. Nosotros estamos sometidos a un hechizo atómico que nos hace percibir formas tridimensionales y colores y generar una realidad falsaria en base a sentidos orgánicos que no perciben o no proyectan la realidad tal y como es. Y en el momento en que la intentamos tocar, gírese usted rápido para ver esa sopa de ondas vibracionales amorfas. No hay nada que hacer. Es mucho más rápido que usted. Usted volverá a percibir formas a su alrededor. Está usted sometido a un hechizo neuroléptico y cataléptico. Y esa es nuestra dimensión y es nuestra cuerda orgánica que representa nuestra prisión. Asimismo, los seres humanos jamás podremos experimentar la verdadera textura de la realidad, no en esta cuerda, no en este nivel de conciencia limitado a nuestro sustrato orgánico, pues todo lo que tocamos a través de nuestra visión y nuestra percepción se convierte en oro, como el rey Midas. En nuestro caso se convierte en materia, tal y como la entendemos, materia grosera, bajo dimensional, bajo vibracional, densa, coagulada. Vivimos en un mundo coagulado. Vivimos en un grumo. Imagínese usted un colacao. El colacao debería fluir cuando usted lo gira rápidamente. Las partículas deberían licuarse totalmente para poder fluir de forma libre en ese ambiente acuoso del colacao. Sin embargo, hay grumillos por ahí que hacen de topete, ¿no? que se quedan enquistados. Bien, nosotros vivimos en un quiste. Vivimos en un quiste. Nuestra propia naturaleza orgánica es una metástasis enquistada de la realidad vibracional. Si las partículas subatómicas solo empiezan a existir en presencia de un observador, es decir, que solamente usted las puede apreciar cuando fija su foco de atención en ellas, entonces no tendría sentido hablar de propiedades ni características físicas ni tridimensionales de la realidad. Claro, ¿qué es lo que pasaría? Que toda la historia de la ciencia se iría a tomar por el culo en un plis. Y por esto, esta teoría es muy reticente de ser aceptada por todo el conglomerado científico, porque al fin y al cabo detrás de la ciencia hay un nicho de mercado como lo hay detrás de la comunicación audiovisual, como lo hay detrás de la farmacología, como lo hay detrás de la armamentística bélica, como lo hay detrás de la educación, etcétera, etcétera. Son sistemas establecidos de los cuales muchas entidades parasitarias viven. Por lo tanto, lo que menos les interesa es una percepción más amplia de la realidad cósmica y sí mantener una idea coagulada de la realidad que pueda perpetuar esos mercados solidificados en materia
transformada en productos que usted pueda consumir en una sociedad que le tiene a usted estabulado como una oveja o un pollo, señoras con señores. Y si las partículas subatómicas no existen hasta que son observadas, entonces no se puede pensar en ellas como cosas independientes. ¿Qué es lo que Einstein insistía? No, sí, podemos correlacionar espacio y tiempo, la cuarta dimensión, pero sin embargo el mundo sigue conformado por partículas independientes que a través de un proceso de homeostasis se coordinan para generar una realidad. No, señoras con señores, la cuántica lo que hace es corroborar la hermética, es decir, que todo es uno y que existe un todo, una totalidad que está armoniosamente sincronizada. Incluso dentro de aquello que llamamos caos existe un orden, diferentes niveles de orden. Y es más, a nivel cuántico, cuanto más desordenado parece algo, más subyace un nivel de organización absolutamente imperceptible y cada vez más y más y más sincronizado. Y es por ello, señoras con señores, que todas esas percepciones raras que hemos tenido, asociaciones extrañas, sincronicidades, como las llamaba Jung, actos, efectos, milagros, como se llama desde el ámbito bíblico, que de pronto parece que escapen a una realidad material a la que nos hemos habituado y hemos delegado la dignidad de ser la realidad oficial, la realidad estándar. Por eso, de vez en cuando suceden pequeños milagros o pequeñas sincronicidades que nos desconciertan y nos hacen salir de ese esquema alucinatorio, de ese sueño material, y entender que efectivamente todo aquello que nosotros percibimos como una normalidad no es tal. En esos momentos estamos descubriendo, señoras con señores, la realidad total del cosmos, que tiene también dos formas de manifestarse, de la misma manera en que cuando hablábamos de átomos entendíamos que podían manifestarse de forma más solidificada a través de partículas y de forma más etérea y voluble en formas de ondas vibracionales. Heisenberg, Schrödinger. Bien, el universo tiene también doble manifestación de orden mal interpretada como caos. Una es esa manifestación total, envolvente y unitaria, y otra esa manifestación aparentemente caótica y desenvuelta, que vendría siendo más o menos la realidad orgánica en la que estamos viviendo, en la que tenemos la ilusión de estar viviendo en espacios tridimensionales y en tiempos, y vemos determinados ítems, determinadas sustancias solidificadas que representan cosas separadas, un jarrón, un ornitorrinco, una marmita catalítica y Jennifer Lawrence. Pero el jarrón, el ornitorrinco, la marmita catalítica y Jennifer Lawrence conforman un uno. La forma de atomizarlas, que tiene su propia percepción orgánica, no corresponde a la realidad envolvente y unitaria del cosmos. Bien, señoras y señores, así se encontró el concepto de la interconexión cuántica. No existen átomos o electrones separados, como decía Einstein, que se conjugan para generar una realidad. Esos átomos que nosotros interpretamos como entidades independientes son uno con diversas capacidades de manifestación. Y ahí entramos una vez más en el concepto de los niveles de conciencia que tanto miedo le da a todos aquellos que llaman oscurantista y esotérico y oscuro, a los que venían desarrollando ese concepto de la realidad más allá incluso de las filosofías herméticas, que después dieron lugar a las pitagóricas, a las platónicas, etcétera, etcétera, que son la base de nuestra filosofía humanista y occidental, ahí donde la ven, más allá de la intercepción religiosa en sus diversas manifestaciones. Cada partícula se comporta como si supiera lo que está haciendo la otra. ¿Por qué? Porque es la misma. Esa velocidad de coordinación que Einstein negaba en la teoría cuántica de Bohm, insistiendo en el hecho de que las partículas atómicas son entidades independientes, esa reticencia la basaba en el que nada, en el hecho de que nada puede rebasar la velocidad de la luz. Falso.
Falso, en primer lugar, porque no hay dos partículas, sino una. Por lo tanto, no hay ninguna distancia que recorrer, ni luminosa ni no luminosa. Esa es la obsolescencia de Einstein y de toda la física tradicional. Ninguna distancia que recorrer, porque tampoco existe el espacio, precisamente por eso. Cuando no existen varias subpartículas, sino que existe una partícula que se manifiesta contemporáneamente en diversos niveles de conciencia de formas diversas, pero son diversas manifestaciones de la misma sustancia universal y unitaria, debemos desechar automáticamente el concepto no ya temporal, sino espacial. Por supuesto, el espacio no existe. Usted dirá, pero yo tengo un primo que está en Eslovenia. Bien, ¿cómo mide usted la distancia que existe espacialmente entre usted, que vive en Sagunto, y su primo que vive en Eslovenia? A través de metros, de la misma manera en que usted divide su minuto en 60 segundos, o su día en 24 horas. Pero esa división, ¿qué peso formal y cósmico tiene? Más que su propia organización perceptiva dentro de su estrato orgánico. ¡Ninguno! No tiene ninguno. Y cuando Einstein habla y dice que nada puede superar de la velocidad de la luz y por lo tanto rechaza el hecho de que todas las partículas sean una sola, se olvida de fenómenos como son los de la telepatía, sin ir más lejos. ¿Qué es la telepatía, señoras y señores? Esto lo explicaba muy bien Arthur Clarke en su novela El fin de la inocencia. Decía, imagínense ustedes que nuestras conciencias están representadas por diferentes islas esparcidas en un océano. Y por lo tanto, la ilusión de diversidad y de atomización de conciencia es evidente a través de la distancia espacial que existe entre esta isla y esta otra, que está rodeada de un océano que separa esos espacios terrestres. Bien, deseque usted ese océano. ¿Qué se encuentra cuando usted deseca ese océano? Que todas esas puntas que se manifiestan como diferentes entidades isleñas, representando conciencias en este caso, todas tienen una misma base común. Si usted deseca el océano, verá que todas esas puntitas que aparecen espolvoreadas en el océano como islas, son todas una manifestación de la misma base terrena. Ese es el símil de la totalidad cósmica y cuántica que la ciencia sigue sin querer aceptar porque desmonta totalmente una historia milenaria que ha conformado realidades geográficas y políticas. Imagínense ustedes lo que significaría aceptar este concepto que es absolutamente lógico. Significaría aceptar también que toda la historia de la humanidad, dentro de su lógica geográfica, política, ética, filosófica, no es más que una elucubración de tantas. Y cuando se acepta eso, ya no existe una realidad. ¿Y cómo podría la humanidad vivir en una realidad estipulada, que es de la cual además se están parasitando todos aquellos que la politizan y la comercializan? De ninguna de las maneras. Esto es la auténtica revolución, señoras y señores. Y es revolucionario porque aceptarlo puede incluso hacernos flirtear con lo que llamamos locura, otro concepto tan inexistente como el espacio y el tiempo. Y bien, señoras y señores, a este nuevo espacio total en el que no existe ni tan solo la diferencia del espacio, ni el tiempo, ni las partículas subatómicas separadas, sino que existe una totalidad holográmica, es el potencial cuántico, y que explica teóricamente todo el espacio, que se da de forma contemporánea en todas partes. Es la ubicuidad, que es esa virtud que se le atribuye tradicionalmente a Dios, el don de la ubicuidad, estar en todas partes y en todo momento. Bien, esa es la realidad cósmica, cuántica, señoras y señores, no es ninguna tradición filosófica ni teológica. Y señoras y señores, básicamente
este concepto de la realidad sigue siendo todavía a día de hoy negado por el miedo que suscita, pero que no tiene ninguna brecha por la cual negarlo. Dice Bond, y aquí estamos hablando del efecto mariposa. Si preguntas cuál es la muerte de Lincoln, te dirán que fue el asesinato por parte de John Wilkes Booth. Si profundizas, te dirán que fue la bala que salió disparada del revólver que empuñaba John Wilkes Booth cuando asesinó a Lincoln. Pero continuemos. Podemos hallar una lista completa de causas hasta el infinito, porque detrás de la bala que ocasionó la muerte y el colapso orgánico de Lincoln, disparada por el revólver de John Wilkes Booth, hay muchos otros factores que podemos tener en cuenta, como por ejemplo los acontecimientos que llevaron a la invención de la pistola con la cual el asesino disparó, o también incluso las etapas de la evolución de la raza humana que llevaron a la invención de la pistola, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podemos remontar hasta el infinito, y es por ello que cuando hablamos del efecto mariposa decimos que el aleteo de una simple mariposa, el pequeño desplazamiento aéreo que pueda generar el ala de una mariposa puede llegar a generar en un proceso particular la destrucción de mundos paralelos. Básicamente este es el concepto, que es absolutamente lógico y real, señoras y señores. La totalidad cuántica de la actividad es más afín a la unidad organizada con que funcionan las partes de un ser vivo que a la clase de unidad que se obtiene a juntar las partes de una máquina. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestra ciencia está basada en pretender que la realidad está conformada de diferentes partes conglomeradas y ensambladas que generan una realidad total. Y es precisamente lo inverso. La totalidad se atomiza perceptivamente en nuestra cuerda universal, en nuestro nivel de conciencia orgánica, para generar una realidad fragmentada. Pero todo aquello que nosotros vemos como fragmentos es una unidad basilar. Por lo tanto, nuestra ciencia de entrada es una falacia, puesto que pretende entender el universo en base a estudiar de forma segmentada, mutilada y atomizada la realidad, estudiando pequeñas partes y por lo tanto pequeños fenómenos físicos y mecánicos que afectan a pequeños segmentos de una realidad que desconoce y seguirá desconociendo por siempre. Porque están pretendiendo empezar la casa por el tejado y no por los cimientos. El otro día les decía que no es el cuerpo el que alberga un alma, sino que es el alma el que genera el cuerpo, y el cuerpo no es más que una cristalización de baja densidad del alma, en este sentido. Una característica del potencial cuántico más sorprendente era su repercusión en la naturaleza de la localización, el espacio, que no existe. En el nivel de nuestras vidas cotidianas, las cosas tienen posiciones muy específicas. No obstante, según la interpretación cuántica de David Bohm, la posición deja de existir en el nivel subcuántico, el nivel en que actúa el potencial cuántico. Los puntos del espacio se vuelven todos iguales y no tiene sentido decir que una cosa está separada de otra, puesto que no existen diferencias moleculares, sino que existe una totalidad. Los físicos denominan a esto la no localidad de la propiedad, y eso es lo que explicaría también, por ejemplo, la intuición, la telepatía, toda aquella conexión que usted siente de forma misteriosa con alguna persona que no solamente pueda estar a una distancia brutal y en un momento determinado usted percibe que algo le está sucediendo a esa persona. Pero ¿cómo es posible que yo tenga esta sensación? ¿Me estoy volviendo loco? No, señoras con señores. Esa conexión cuántica, perceptiva, va más allá de espacio y de tiempo. Y usted puede percibirlo no solamente con seres que siguen todavía en esta cuerda orgánica, sino con seres que ya la han abandonado, entre comillas, porque nadie abandona ningún nivel de conciencia, puesto que todos los niveles de conciencia suponen un total. El aspecto de no localidad del potencial cuántico permitió a Bohm explicar la conexión que existe entre partículas gemelas sin violar la prohibición que imponía la teoría de la relatividad de Einstein, errónea de base, que decía que nada puede superar la velocidad de la luz. Él no sabía, evidentemente, lo que significa el pensamiento.
Como ejemplo ilustrativo ofrecía esta analogía. Imagínese usted un pez nadando en un acuario. Imagine también que usted nunca ha visto un pez ni un acuario y que el único conocimiento que tiene de ellos procede de dos cámaras de televisión, una dirigida hacia el frente del acuario y la otra hacia un lateral. Al mirar los dos monitores de televisión podrá usted creer equivocadamente que los peces que aparecen en ambas pantallas son dos entidades distintas. Después de todo, cada imagen será un poco distinta de la otra, puesto que las cámaras están colocadas en diferentes angulaciones, diferentes ángulos. Pero si sigue usted mirando, al final caerá en la cuenta de que esos supuestos dos peces diferentes en las dos angulaciones se mueven de forma coordinada. Cuando uno gira, el otro también, con giros ligeramente distintos por la angulación, por la alucinación de la angulación espacial, pero relacionados. Cuando uno mira al frente, el otro mira al lateral y así sucesivamente. Si conociera usted toda la situación, podría llegar a la conclusión errónea de que los peces se están comunicando de manera instantánea, pero no es que se estén comunicando de manera instantánea. Es que esos dos peces que usted observa de forma separada son uno. Están siendo grabados por la misma cámara desde angulaciones diferentes y usted, que no conoce el acuario ni el pez, está viviendo en la ilusión de que allí hay dos seres que se mueven de forma coordinada, pero es el mismo. No es que se produzca ninguna comunicación, porque a un nivel más profundo de la realidad, el hecho es que esos dos peces son solamente uno. Bien, señoras con señores, esa es la base de nuestra realidad cósmica, que es holográmica. Y básicamente, señoras con señores, decía también que en efecto, dado que el potencial cuántico cubre todo el espacio, todas las partículas están conectadas entre sí de una manera no local, porque en realidad esencialmente son lo mismo, manifestado en diversos niveles. El panorama de la realidad que Bohm elaboraba se asemejaba cada vez más no a una imagen en la que las partículas subatómicas estaban separadas unas de otras y se movían por el vacío del espacio, sino a una imagen en la que todas las cosas formaban parte de una red sin divisiones y estaban incrustadas en un espacio tan real y tan rico en procesos como la materia que se movía en él. Señoras con señores, la ciencia oficialista está muy interesada en seguir ninguneando esta realidad. Y a la larga es mucho más peligroso adherirse a una ilusión que enfrentarse al hecho leal, el hecho real. Y eso es precisamente lo que está sucediendo hoy en día. Que la gente que llama negacionistas, a los que llevamos años denunciando lo que está haciendo esta élite filántropa, lo que está haciendo es negar una realidad a la que no puede acceder sentimental y emocionalmente. Y no es una cuestión racional, es una cuestión sentimental y emocional. ¿Y qué hay detrás de esa cuestión sentimental y emocional? Hay manipulación. Continuamos, señoras con señores, con la realidad holográfica.